por fe sin ritos. Bendecidos con toda bendición, aquí nos encontramos desde la ciudad de Orlando, transmitiendo para todas las naciones, levantando el estandarte de la gracia y del apostolado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy aquí con nosotros se encuentra, como de costumbre, el pastor Iván López, que les trae un saludo, y rápidamente vamos a pasar al tema que tenemos para hoy, un tema bien interesante, bien interesante. Está muy interesante porque hay muchos comentarios, muchos rumores que Cristo no viene a buscar a los que le esperamos. Imagínense, se siente uno decepcionado. Así que pronto vamos a estar conectados y vas a escuchar un tema que va a darle crecimiento a tu hombre espiritual, titulado La gracia y el apostolado, presentando la resurrección y la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos, Padre. Iván, pastor. ¿Podemos darle un saludo a la amada del Señor? Sí, Señor, saludos a todos, bendecidos con toda bendición. Para mí es un honor nuevamente estar delante de estas cámaras para llevarte el Evangelio de Jesucristo. Casi nada, el poder del Evangelio. El poder del Evangelio. El poder de Dios. El poder del Evangelio, que es poder de Dios. Así dijo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque no me avergüenzo, 16 y 17, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que el poder no lo estamos buscando en una manifestación espiritual mística de que Dios haga descender rayos y centellas y que baje una unción, una nube oscura. Eso no es lo que andamos buscando en este nuevo pacto. Es decir, que ahora lo que estamos buscando es el poder de Dios. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? A través del Evangelio. El Evangelio de las inescrutables riquezas. Ese Evangelio que había estado oculto, pastor, por siglos y edades. Imagínense, siglos y edades, desde que Dios fundó todas las cosas, hizo su Evangelio. Dice el salmista David, dijo allá en el Salmo 39, versículo 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Así que cuando Dios escribió todas las cosas, su plan de trayectoria, ahí incluyó a Jesucristo, ahí incluyó su manifestación carne, ahí incluyó el Evangelio de las inescrutables riquezas y lo dejó oculto. Como le dijo al primer hombre adámico allá, voy a quitar ahora el árbol de la vida para que este hombre no alargue su mano y tome del árbol de la vida, porque ya el hombre había tomado del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Sin embargo, del árbol de la vida, que era la resurrección, el Evangelio, eso Dios lo quitó de su presencia para que el hombre no tuviera acceso a eso y lo escondió. Y cuando se lo revela el apóstol Pablo dice el misterio que había estado escondido desde siglos y edades, que a mí me fue revelado. Y de eso es lo que te venimos a hablar hoy nosotros, de esos misterios que habían estado ocultos por siglos y edades, pero dice la palabra que ya nos fue revelado a nosotros por el Espíritu Santo, que revela todas las cosas. Así que ya no hay nada oculto, ya todo está revelado, todo está ahí, todo está escrito. Y tenemos esa gran bendición, Pastor Iván, de que todo está escrito y no tenemos que ponernos a inventar misterios nuevos ni revelaciones nuevas, sino tenemos la bendición que el Evangelio ya fue revelado, los misterios ocultos ya fueron revelados, fueron desvelados, destapados. Es decir, que ya no hay nada oculto. Correcto. Simplemente lo que tenemos es que someternos a esa forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Sin inventar, sin asumir, sino someterse a lo que está ahí. Someternos a lo que está escrito. Así que esa fue una de las funciones del apóstol Pablo. Y dijo, hermano, no me canso pues de repetiros las mismas cosas. Usted sabe que cuando uno va a una escuela o a un centro de trabajo y te están repitiendo lo mismo, es como si tuvieras una película 60 veces, 70 veces y no te cansas de verla. Yo creo que yo fui uno de esos muchachos. Cuando fui niño había una película que me gustó tanto, aparte que en mi país no había muchas películas que ver, pero bueno, esa era una película que la pasaron en el cine, en la sala de cine, 60 semanas, y yo no me perdí una semana. Yo iba todos los domingos religiosamente a ver mi película, ya me sabía los textos, los artistas, la entrada del artista, cuando salía, cuando cogía la flecha, cuando cogía la espada, y todo, ya yo me sabía todo. Pues aquí tiene que ser igual.
Es decir, que eso fue una muestra de lo que me tenía que pasar a mí, de no salirme de lo mismo. Esto es un libreto dado por Dios, esto es como una gran, la novela más grande de amor, la novela más grande, la película más grande de amor, es Cristo en nosotros, la esperanza de la vida. Y como esto es escrito por el Espíritu Santo, hay hombres que nada, que si lo escribió Pablo, que si no lo escribió Pablo, que lo escribió Mateo, que lo escribió Apocalipsis, que lo escribió el otro, que si Apolo, están dándole golpes al aire. Esto fue escrito por el Espíritu Santo, revelado a un hombre para que el hombre lo plasmara en un papel, pero en realidad la intención de esto, quien está detrás de todo esto que está escrito en esas epístolas, es el Espíritu Santo. No es Pablo, ni Pedro, ni José, ni Chico, sino el Espíritu de revelación que llegó a nuestras vidas y nos dejó esto como un legado para que tú sepas a la esperanza a la cual tú has llegado. Amén. Correcto. Y vamos a aclarar hoy un poco sobre la venida, porque por ahí hay una corriente de hombres que Pablo los llama atrevidos. Dice que mayormente los de la circuncisión, en Tito 1:10, pero mayormente los de la circuncisión, pero no necesariamente solo los de la circuncisión, sino que mayormente dice que trastornan casas enteras enseñando lo que no conviene. Y hay una corriente por ahí diciendo que Jesucristo no vuelve, que Jesucristo no hay segunda venida, no hay una venida del Señor, que realmente es prácticamente tomar el Evangelio en tus manos y con una tijera y comenzar a sacar versículos donde Pablo habla enfáticamente una y otra vez sobre la venida del Señor, y eso hay que respetarlo. Así que vamos a aclarar un poco más, pastor, sobre ese tema, y vamos a arrojar luz para ustedes mismos que de pronto no han entendido. Algunos han sido engañados con ese tema de que no viene, porque en verdad Cristo ya vino a nuestro corazón, esa es la realidad, pero hay una aparición física, Sí. una aparición Fabulosa, con un grande. cuerpo glorificado, un día majestuoso, donde Pablo dice la aparición, esperando la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y en esa aparición, ay Padre, lo que va a suceder es una resurrección de muertos. Exacto, va a ser algo, un espectáculo. Un espectáculo que también la resurrección es una transformación, donde este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, semejante al de la gloria de Jesucristo cuando resucitó. Un cuerpo glorioso. Usted sabe que los rumores corren, hay veces que a través del internet, a través de todos esos medios de comunicación que tenemos hoy, y yo estuve observando que hubo un rumor, una alerta, no, que viene un asteroide que va a chocar con la Tierra el 22 de septiembre del 2015, y ya todo el mundo estaba, viste, por ahí viene la Magedón. Y entonces esos son rumores, esos son bolas que los mismos seres humanos ponen a correr para llamar la atención. Pues así mismo está la bola esta corriendo de que Cristo no viene, pero vamos a traer evidencia. Y que no hay resurrección. Y que no hay resurrección de muertos. No, que ya resucitamos. Yo he escuchado muchas opiniones. Pero vamos a traer las evidencias, porque con hablar no hacemos nada. Vamos a traer las evidencias. Yo creo que una de las primeras evidencias que podemos buscar para poner el fundamento de lo que estamos hablando, lo vamos a encontrar ahí en Mateo capítulo 22. Esto es como el fundamento de lo que está. Capítulo 22, versículo 23. Dice, en aquel día vinieron a él, quiere decir a Jesús, los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Es decir, que los saduceos decían que no hay resurrección, que no hay ángel y que no hay espíritu. Y usted sabe qué, que así mismo hoy hay muchos seres humanos cristianos en muchas iglesias que son como los saduceos, igualitos, que no creen en la resurrección, no creen que hay ángel, no hay venida, que no hay venida, que no creen que tú eres un espíritu. Y dicen, eso es cuando tú te mueres y se acabó todo y te vayas. Y se acabó. Es decir, que la vida la tienen muy simple porque el misterio aún no ha llegado a ellos. Entonces, Pablo el apóstol dijo, pero ¿cómo alabarán el nombre de aquel del cual no han escuchado? Exacto. Es decir, que nosotros estamos para promover el evangelio, para que tú puedas alabar su nombre y que tú puedas creer en el que te llamó y te salvó a una vida victoriosa, a un reino inaccesible. Entonces,
Así estaban los saduceos en aquellos tiempos, diciendo, no hay resurrección, no creemos en resurrección, ni en ángel, ni en espíritu. Eso lo podemos encontrar en ese versículo. Quiere decir que esto no es nada nuevo, esto es No. una corriente que ha existido desde la antigüedad, que caen personas en doctrinas erróneas, dice ahí, que decían que no había resurrección. Ajá, entonces le trajeron una pregunta, pastor, le trajeron una pregunta de esas capciosas, como que le traían a Jesús, ¿de quién es esta moneda? Dinos, ¿el bautismo era del cielo o de los hombres? Y así, siempre a Jesús lo andaban tratando de coger fuera de base, como si no tuviera la respuesta. Pero entonces le trajeron los saduceos una pregunta de esa capciosa. Y le dijeron, pues mira, aquí en el pueblo hubo un hombre que se murió. Y entonces su mujer quedó viuda. Y vino el otro hermano y estuvo con la hermana hasta que él también se murió. Y así sucesivamente se murieron los 7 hermanos. Es decir, que ella estuvo con los 7 hermanos para que no se perdiera la familiaridad, el patriarcado que tenemos aquí en nuestra tradición. Y entonces, mira lo que respondió Jesús. Vamos a ver qué le respondió Jesús. Porque eso fue una pregunta bien capciosa, ¿verdad? Le podemos dar lectura para que estas cosas pues se vean bien. Eso fue en el versículo 23. Ahora mira cómo dice el 24, diciendo, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera, también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Entonces Jesús les respondió, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir que estas son cosas que se vienen hablando desde hace muchos siglos y edades, pastor. Sí. Siempre ha estado la incógnita de que los muertos van a resucitar. ¿Cómo resucitarán los muertos? Bueno, es una pregunta, suena hasta como un poco de ciencia ficción, si tú lo piensas bien. Por eso a nosotros a veces nos apela tanto las películas de los zombies, a ustedes que les gustan películas así de todo tipo. Pero nos llama la atención, ¿por qué? Porque en sí, en tu interno, ese tipo de cosas, que no va a ser ciencia ficción, va a ser un acto real porque está escrito, que en esa aparición de Jesucristo va a haber una resurrección de muertos. Dice la palabra, si me permite un versículo, pastor. Sí, cómo no. Allá en primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice, versículo 51, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Y cuando Pablo dice misterio, misterio significa algo que tú no se te ha revelado, algo que tú no comprendes, que es un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. Y en ese capítulo 15, pastor, tú comienzas a leer, y tú que estás en tu casa, toma tu tiempo y lea todo ese capítulo 15. Dice que este cuerpo incorruptible, este cuerpo corruptible será hecho incorruptible. O sea que vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. Por eso pudiéramos leer también primera carta a los Corintios en el 12, en el versículo 35, dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Dice Pablo aquí, ¿cómo resucitarán los muertos? Dirá alguno. Porque es que uno se pone a pensar, pero ¿cómo que va a resucitar un muerto? Sí. Y imagínate un cadáver ahí que lleva ya 40 años enterrado y dice, ahora están diciendo que va a resucitar un muerto. ¿Cómo va a resucitar? ¿Cómo van a hacer esto? Y luego dice, ¿y con qué cuerpo vendrán? Exacto. Porque cuando Dios te promete un cuerpo semejante al de la gloria suya, tú lo vas a tener. Seguro que lo vas a tener. Tú lo vas a tener, te pueden enterrar, pero en ese día, ese cuerpo lo van a resucitar, pastor. Mira, yo creo que Dios dio varios eventos, aún desde el viejo pacto. ¿Te recuerdas Elías? Allá en primera de Reyes, capítulo 17, donde
llega Elías a una casa y a pedir favores y llegó por el mandato de Dios, y el niño se le muere a la dueña de la casa, y ella pues le viene a reclamar: ¿qué has traído tú a mi casa? Mi hijo se ha muerto. ¿Y qué hizo con él? Él cogió al niño, se lo llevó al aposento, oró al Señor, salió del cuarto y le devolvió el hijo a la mujer. Le dijo: mira, tu hijo vive. Es decir, que el poder de la resurrección siempre ha estado envuelto en nosotros. Mira, Pablo, hubo un hombre que ya Pablo llevaba disertando 3 horas y se cayó de un árbol porque escuchándolo, y él le devolvió la vida. Sí. Jesucristo lo hizo con Lázaro. Correcto. Que María le dijo: maestro, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto, hablando del hermano de María. Le dijo: María, yo he llegado en el tiempo correcto para que tú veas el poder de Dios, que hay resurrección. Le digo: no, yo sé que en el día postrero los muertos resucitarán, porque ya eso era una historia que venía contándose, una tradición, no una leyenda, sino una verdad que se venía hablando en el pueblo de Dios, que un día los muertos, aunque muriesen, iban a resucitar. Es decir, que estábamos muertos en delitos y pecados y íbamos a morir, pero Dios iba a tener el poder de aún levantarnos dentro de los muertos. Correcto, y es interesante y es importante, especialmente aquellos que saben un poco de la Biblia. A veces conocer de la Biblia, a veces está peligroso conocer un versículo mal trazado. No, pues como dice la gente, no, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, y es suena bonito, por eso la Biblia no lo dice. No lo dice. Entonces hay que informarse bien. Entonces Pablo dice allá en Filipenses 3:21, pastor, que nosotros esperamos a nuestro Salvador. Amén. Si tú no lo estás esperando, yo no sé tú, pero yo lo estoy esperando. ¿Cuál es tu esperanza? No sabemos si viene en nuestra generación. Puede ser que yo sea resucitado en otra generación cuando Él regrese, qué sé yo, cuando Él quiera. Vamos a darle lectura a ese versículo, porque lo tenemos aquí en Filipenses capítulo 3. 3:21. Desde el versículo, fíjate que desde el versículo 9, Filipenses, versículo 9, vamos a buscarlo ahí para darle lectura, porque esto está muy interesante. Sí, y es importante leerlo también, y verlo ahí. Dice el apóstol Pablo aquí, en Filipenses capítulo 3, versículo 9 en adelante hasta el 21, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase yo a la resurrección de entre los muertos, él está hablando, mira, si en alguna manera yo llego, dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a la meta por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, que el supremo llamamiento de Cristo Jesús es esperar ese día. Imagínate, eso es un premio, que tú seas inmensa, levantado dentro de los muertos, pastor, porque tenemos un ejemplo, porque mira, ahí mismo donde usted estaba leyendo, en primera carta a los Corintios, capítulo 12, ahí mismo dice... En el 12:35. Sí, no, hay uno aquí que en 1 Corintios capítulo 15, corrijo, en el 15, dice, muy interesante. en el primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 12, dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es decir que estamos en los mismos tiempos. Esto se escribió hace 2000 años. Eso está claro. Mira, se escribió hace 2000 años. Y hoy, 2000 años después, volvemos a encontrar eso mismo, algunos. Porque dice, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si Cristo no resucitó, dice, mira lo que dice ahí, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. Así que si tú eres un predicador y tú dices que Cristo no resucitó, vana es tu predicación. Lo estás haciendo de vanagloria para predicarte a ti mismo. Porque el anhelo ardiente de la creación
es ser revestido de aquella nuestra morada celestial, la cual esperamos todo en un día. Y fíjate, allá en Efesios capítulo 2, versículo 6, Pablo dice que efectivamente nosotros hemos sido resucitados juntamente con Él. Naturalmente, eso es en posición, o sea, porque tú no estás resucitado, tú todavía pues eres un ser mortal. Pero dice Pablo, a pesar de que dice que fuimos resucitados juntamente con Él, igual que dice que hemos sido crucificados juntamente con Él. Amén. Pero no, yo no estoy crucificado, yo no tengo marca. Eso es una posición en cuanto a términos posicionales de tu herencia en Cristo Jesús. Pero esa resurrección que ya ocurrió en la resurrección de Cristo no se ha manifestado. Porque hay personas que utilizan Efesios 2.6 para decir, no, ya está escrito que ya fuimos resucitados juntamente con Él. Pero eso es en posición. Por eso Pablo, y puedes apuntar a este versículo, en 2 Timoteo 2.18, él dice que algunos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, igual que Corintio que tú leíste, pastor, ¿cómo es que hay algunos que dicen que no hay resurrección de muertos? Bueno, ahora y Pablo también que dice, esta gente se desviaron de la verdad. Oye, yo no quiero estar desviado de la verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Bueno, mira, ¿cómo es que estas personas que lo dicen, pues se desvían de la verdad cuando dice que ya esto se efectuó? Mira, Pastor Iván, lo que dice aquí en el 14, como estábamos leyendo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, muy importante, apunten esto porque esto es espada y escudo. Muchacho. Dice, versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana entonces vuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, eso es hablando de nosotros, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Es decir que ahí hay otro problema más grande, porque decir que no vamos a resucitar. Y, sí, Cristo resucitó y se fue. Y ahí se quedó todo. Pues mira, el apóstol, el que puso el fundamento, entonces dice, mira, entonces van a vuestra fe, estamos en nuestros pecados, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir que hay muchas evidencias que tratan con este asunto de la resurrección y de la venida. Claro, yo creo que si tú eres honesto, especialmente nuestros queridos hermanos predicadores que aman la verdad, si tú amas a Jesucristo, tú debes amar la verdad. Sí. Y tú no puedes decir, caramba, no, la resurrección ya se efectuó o no hay resurrección de muertos, lo que estoy escuchando está errado. Pues entonces, mira, está claro, si tú dices que no hay resurrección de muertos, pues entonces tampoco Cristo resucitó y vana es tu predicación. Cierra tu iglesia si estás hablando vanidad. Pero si tú respetas el evangelio, poderoso evangelio revelado a la mente del apóstol Pablo y plasmó allí, de este misterio que no se ha consumado aún. Hay personas que dicen, no, ya todo fue hecho. No, todo no ha terminado. Esta película, la mejor parte de la película no ha llegado, que es que al sonido de la trompeta, dice. ¿Sí? Porque se tocará la trompeta, y Pablo está hablando en futuro. Se tocará la trompeta, dice que cuando esa trompeta se toque, pastor, entonces los muertos en Cristo resucitarán. Oye, ese evento va a ser fabuloso. Aquí hay evidencia que queremos mostrártela. Y mira aquí como dice esta evidencia. Ahí mismo en primera carta a los Corintios, capítulo 15, en el versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir que aquí estamos hablando de los dos Adanes, de la participación de los dos Adanes. ¿Cuál fue el trabajo del primer Adán? Matarte. ¿Cuál fue el trabajo del postrer Adán? Darte vida y resucitarte en el día postrero. Por eso Él lo dijo, mis ovejas no perecerán jamás. Todo aquel que en mí cree tendrá vida eterna dentro de los muertos. El salmista David, allá en el Salmo 103 o 104, él fíjate que clarito lo dijo, en el Salmo 103, versículo 4, dijo, desde el viejo pacto, él, hablando de Dios, ya desde los tiempos de David se sabía que un día había una resurrección porque era una promesa de Dios. Entonces, hablando aquí, dice, porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido tiempo y a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. En su venida. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Porque es preciso, es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido, pastor, dice, es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas les han sido sujetas a Él, claramente se acentúa aquel al que le sujetó todas las cosas. Es decir, que todo esto es un evento tan grande y tan maravilloso que tú no puedes decir, no, ya todo eso ocurrió. Cuando Cristo resucitó en la cruz, hubo una resurrección de muertos, porque dice que allí cuando Él resucitó, resucitaron 500 bendecidos de los que estaban por ahí. Dice que las tumbas se abrieron. Usted se imagina ese evento ahí en los tiempos de la cruz del Calvario. Dice que cuando Él expiró y resucitó, las tumbas se abrieron. Es como que tiró un pequeño ejemplo del futuro, ¿verdad? Exacto. De lo que venía. Y no solamente eso, mira, en Ezequiel, en el libro de Ezequiel también tiró un ejemplo ahí del viejo pacto. Cuando le dijo al profeta Ezequiel, ve y profetízale a esos huesos, a esos huesos secos. Sería bueno si leyéramos eso, pastor. Mira, a esos huesos secos, porque vamos a seguir leyendo aquí, sí. Porque mira como dice aquí el apóstol Pablo, y vamos a entrar ahora en Ezequiel. Dice, versículo 35, hay primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne de los hombres, otra la carne de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Es decir, que ahora mismo nosotros estamos participando de un cuerpo terrenal, pero tenemos una promesa de tener un cuerpo celestial. Hay una promesa por Dios. Y si Dios lo dice, sus promesas son sí, sí, en el amén. Dice, una es la gloria del sol, etcétera, etcétera. Todo eso lo conocemos. Versículo 42 dice, así también es, no es que ya fue, es. Y el apóstol Pablo cuando dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino prosigo a la meta. Por lo tanto, él está hablando de un evento que cuando él partió del cuerpo aún no había acontecido. Dice, y así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ahí donde está el incrédulo, ahí donde toma parte el escéptico, que necesita ver para creer como Tomás. Bueno, fíjate que a Tomás, uno de los discípulos, los otros 11 que quedaban ahí, le dijeron, Tomás, el Señor resucitó. ¿Y qué fue lo que dijo él? Si no lo veo, no lo creo. Como Tomás, hay muchos regados por el mundo que son personas escépticas, incrédulas, que no creen, que necesitan ver para creer. Pero él dijo, dichosos aquellos que sin ver creerán en mí. Entonces lo importante de esto es creer lo que está escrito. Ese es el problema, que comiencen a filosofiar, ¿ves? Comienzan a buscar teorías que no están escritas, comienzan a usar su lógica humana para evadir lo que está escrito. Entonces, si está escrito, y Pablo está prácticamente regañando, necio, dice ahí. Sí, bueno, oye, mira. No seas necio, ¿cómo tú vas a decir que no hay resurrección de muertos? Dice, oye, y Pablo mismo dijo, y esto es si yo llego a alcanzar ese día, porque exacto. Él decía, bueno, puede ser que ocurra en mi generación, no sucedió, exacto. Pero viene en algún futuro. Pero él tenía el consejo, ¿qué consejo darle a la iglesia? Él no estaba, bueno, si me preguntan sobre la resurrección, ¿qué voy a decir? Yo no sé. Exacto. Hay que esperar que ellos no. Mira cómo dice aquí en el versículo 45 de primera carta a los Corintios, capítulo 15, que es lo que estamos tratando. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial,
tales también los celestiales. Nosotros no nos podemos quedar en la primera imagen del hombre terrenal, porque si no hay resurrección, entonces quiere decir que nos estamos quedando en la primera imagen del hombre terrenal. Pero dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales, pero ¿cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y ahí mismo dice, no, y mira cómo dice más. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Traeremos. Es decir, que ese traeremos está en un futuro, en un evento que aún no se ha manifestado. Exacto. Y es bueno resaltar que Pablo, repito el versículo, 2 Timoteo 2:18, dice que los que dicen que la resurrección ya se efectuó, o sea que ya no, eso ya pasó. Sí. O dice que eso trastorna la fe de muchos. La fe de muchos. Tenemos que purificar, respetar el Evangelio, eliminar todo nuestro raciocinio humano y quedarnos con lo escrito para que se vea este poderoso evento clarito, que es una promesa que Dios tiene para nosotros. Bueno, fíjate que el apóstol Pablo, mira lo que dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir que no todos a lo mejor no te mueres, o a lo mejor te mueres. Puede ser que en esa venida estemos vivos. Estemos vivos, que es lo que dijo el apóstol Pablo. Y ahí no mismo pretendo, quedas en un cuerpo incorruptible. No pretendo haberlo alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Imagínate que el Señor venga ahora, pues mira, no fuiste a la muerte, no fuiste a la corrupción, sino Dios te tomó. Ahora dice, fíjate cómo va a suceder esto. Aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Así que diciendo, Pablo estaba diciendo, si yo estoy presente en esa venida, pues nosotros vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo van a ser resucitados. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Mira, hermano, el decir que la resurrección ya pasó o no viene es anatema, es trastornar la fe de Cristo y la de nosotros, porque dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, porque ahí es donde verdaderamente vamos a poder decir que tenemos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, que aunque nuestro cuerpo vio corrupción, aunque nuestro cuerpo se deshizo, dice que a la final trompeta, cuando Él nos llame por nombre, dice que los cuerpos en Cristo serán levantados. Y mira qué más dice ahí, pastor. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Es decir que lo que estábamos hablando ahorita, si decimos que no hay resurrección, entonces aún estamos en nuestros pecados. Sí. Por eso es que es necesario que estas cosas ocurran, porque el día que nosotros resucitemos de los muertos, ahí se va a cumplir entonces lo que está escrito. Correcto. Sorbida es la muerte en victoria. Sí. Que ese es el último enemigo que nos queda, porque todos los enemigos ya fueron destruidos. El único enemigo que tenemos que nos merodea es la muerte, porque no sabes cuándo te vas a morir, no sabes si te va a dar un infarto, no sabes si vas al hospital con un dolor en el dedo y al otro día dices, no, se murió. Así que no podemos controlar la muerte, ese es el único enemigo que nos queda. Pero dice que hay una promesa de Dios, que la muerte va a ser sorbida en victoria. Exacto. Y yo me agarro a esa promesa. Dice que cuando esto es mortal, porque tú no, por ahí hay una secta que dice que ya están incorruptibles, sí, ya están transformadas, que es ridículo. O sea, dice que cuando esto se haya vestido de incorrupción, que esto mortal se haya transformado en inmortalidad, entonces, porque hasta que eso no suceda tú no puedes decir esto. Dice, entonces podremos decir, sorbida es la muerte en victoria. Fíjate que ya Jesucristo quitó la muerte, pero hasta que esto no suceda no se puede decir, sorbida es la muerte en victoria. No, y mira Pablo como le termina diciendo allá a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo,
sea anatema. El Señor viene. Es decir, que tú puedes decir, no, yo vamos a Jesucristo, pero si no crees en su venida y no crees que viene a resucitarte, hay que apartarte, porque dice que no crea que Jesucristo viene, sea anatema. Exacto, y fíjate que... Dice, no, y termina diciendo, el Señor viene. A mí me gustaría poner ese versículo en pantalla. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Exacto, el Señor viene. El Señor viene. Hay personas que dicen que el Señor no viene. Sí. Claro, el Señor está en tu corazón, pero hay una aparición física de ese cuerpo que resucitó. Ese, el único inmortal, ese que tiene un cuerpo inmortal, Él va a aparecer. Y cuando Él aparezca, entonces nosotros tendremos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Bueno, ahora empieza a apretar la cosa, porque ahora ya vamos allá. Ajá, podemos ir concluyendo Sí, ya. sí, no, ahora mira, vamos allá a Tesalonicenses. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Porque todas estas cosas no se escribieron por gusto, hermano. Estas cosas se escribieron porque hace 2000 años estaban las mismas preguntas y las mismas incógnitas de todo. Bueno, Cristo resucitó, pero Pablo, ¿pero qué va a pasar con nosotros? ¿Nosotros vamos a resucitar también? ¿O esto, cuando me muera, qué va a pasar? Entonces, había que darle una explicación a la iglesia. Mira, yo creo que la iglesia, casi internacionalmente, cree que Cristo viene a buscarnos. Hay veces que a lo mejor dicen uno que es rapto. Yo no creo que venga a raptar a nadie, porque si la iglesia de él, ¿cómo la va a raptar? La palabra rapto no está en la Biblia. Exacto, dice que viene a buscar a lo que le esperamos. Es una venida. Exacto, es decir que yo creo que casi el 99% de la iglesia cree que Cristo viene a buscarnos, y solo hay un 1% que hay que taparles la boca, porque como hay hoy medios de internet, Facebook, el otro busca, aquello, el otro, pues la fe de muchos son trastornadas. Entonces hay uno diciendo por ahí, Cristo ya vino. Bueno, mira, en aquellos tiempos, en los tiempos de Pablo, tú no eres nadie nuevo. En los tiempos de Pablo estaba Alejandro el Candelero, estaba Himeneo Fileto, diciendo lo mismo, que la resurrección ya se había efectuado, y Pablo tuvo que entregarlos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Así que ten cuidado que a ti no te pase lo mismo, que la palabra te entregue a esa corrupción por causa de trastornar la fe de muchos. Si tú dices que Jesucristo, si lo que tienen ese pensamiento de que no viene, pues entonces tienes que sacar todo, primera carta de los Corintios, botarlo a la basura. Tienes que sacar a Tesalonicenses, tienes que sacar a Timoteo, porque es que el evangelio no se le puede quitar ni añadir. Hay que respetarlo todo, hay que considerarlo todo, hay que recibirlo todo. No es que Pablo quiso decir, pero en verdad yo pienso. Es que lo que tú piensas realmente no me interesa. Tu opinión ni lo que yo pienso tampoco. Es lo que está escrito en el evangelio revelado del apóstol Pablo. Y lo que está escrito en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, mira qué importante está esto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir que Romanos capítulo 6, versículo 3 nos dice que si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también lo fuimos en la de su resurrección. Es decir que nosotros somos seres resucitados, que es lo que... Y el versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron, sino que el Señor mismo con voz de arcángel, con trompetas descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y con voz de mando. Esto es un evento. Exacto. Después del versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces hay personas que dicen, no, eso es místico, que en el aire, ¿cómo vamos a estar? Mira, si es místico o no es místico, ¿cómo vamos a estar en el aire? Eso no es lo que a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa es la venida. Exacto. Y que sé que aunque esté muerto voy a vivir. Que si todos los detalles de cómo será, pues eso no importa. Lo importante es que viene. El evento. Que Él va a venir y vamos a recibir un cuerpo incorruptible. Y entonces dice el versículo 18, por tanto,
alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan pan y seguridad, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán más. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque tiniebla es tipología de desconocimiento. A la vez que tú escuches esto y tú lo guardes en tu corazón y lo atesores, ya tú no estás en desconocimiento. Y entonces ya tú puedes no solamente darte aliento tú, tener esa esperanza, sino alentar a otros. Cristo viene, Cristo viene. No, pero que hay algunos que dicen que Cristo ya vino. Eso, yo no creo en eso. Yo creo en lo que dice la palabra del Evangelio, que Cristo viene. Amén. Exacto. Y entonces, ¿cómo pudiéramos resumir el tema de hoy, pastor? Bueno, es que hay tanto para... ¿O pudiéramos hacer otra parte 2 de Sí. la otra información que tenemos? Yo creo que ahí mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo, es que hay tanto, que es maravilloso. Hay mucha información, es tanta información. Sí, Lo importante es que yo sé que muchos no pueden negar que viene, porque está escrito. oye, Himeneo y Fileto lo pudiéramos buscar ahí Sí, eso está... para darle, sí, porque fíjate que ese versículo... estos hombres le causaban mucho mal al apóstol Pablo, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y entonces, ¿qué lograban ellos con esto? Trastornar la fe de muchos. Porque Sí. Quiere decir que cuando no hay, trastorna. Cuando sí, dicen que no hay. exacto. Imagínate que tú estés tranquilo esperando que Cristo viene y de buenas a primeras te enteras. Oye, te enteraste de la última, Cristo ya no viene. ¿Cómo que ya no viene? No, ya Cristo vino, pero ven acá, si Cristo vino todavía, como yo estoy con este cuerpo de inmundicia, todavía estoy con este cuerpo corrupto, porque el asunto de que Cristo en su venida es que este cuerpo mío de humillación va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Exacto. No que voy a estar como salió uno atravesando paredes. Donde es un cuerpo que no ya es no se eso. enferma, es un cuerpo que ya no padeces. El profeta dijo, cuando llegue ese día correrán y no se cansarán. Vamos O a sea, entrar en otra dimensión totalmente diferente. No vas a envejecer jamás. Jesucristo resucitó con un cuerpo de 33 años. Yo no sé si esa es la edad que vamos a tener todos, quedarnos ahí eternamente para siempre. Bueno, fíjate que hubieron hasta otros apóstoles porque que ellos, por causa de que estuvieron ahí al lado de Jesús, oyeron muchas cosas. Y uno de esos apóstoles dijo que él se manifestaría, que cuando llegara ese día, que aún no había llegado lo que se había de manifestar. Bueno, 17. bueno, fíjate, desde ahí mismo, porque ahí viene él regañando y cogiendo por las orejas a los que estaban en desobediencia y no estaban prestando atención a la verdad. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneos y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, que si tú te estás prestando como un instrumento para esa vileza de decir que Cristo ya vino, mira, ahí hay una recomendación para ti, que si te limpias de estas cosas, puede ser nuevamente un instrumento para uso honroso, porque decir que Cristo ya vino es una vileza,
porque estás trastornando Es la una fe de afrenta muchos. al Espíritu de Es una gracia. afrenta al Espíritu de gracia. Y Pablo lo dijo claro, esa es la conclusión. Pablo dijo, si no hay resurrección de muertos, vana es tu predicación. Amén. Si tú no crees en la venida, tú estás, dice que aún estás en tus pecados, tu fe es vana. O sea que están hablando por hablar. Ahora, vanidad. abrace la venida. Diga, Jesucristo viene con un cuerpo glorificado, Exacto. transformado, y ya va a comenzar a haber unos cambios en tu predicación. Y viene a ya no buscar- va a ser vana tu predicación, va a haber poder detrás de esa predicación. Va a comenzar a haber sanidad, va a comenzar a haber revelación en tu iglesia, porque estás honrando a aquel que dio su vida por ti. Exacto. Y su verdad. No por uno o dos versículos, Pastor Iván, que malamente tuercen para su propia perdición, como ese de Romanos, que si partimos del cuerpo, pues tenemos de Dios un edificio. Claro que lo tenemos. Yo no estoy en contra de ese edificio. Lo que pasa pero es- ese versículo está torcido, malamente Sí. Lo fundamentado. que pasa es que estos son los problemas de algunos a pastores amigos, que tú no puedes hacer una doctrina con un versículo y mal trazado. Exactamente. ¿Cuántos versículos hemos leído aquí, pastor? Sí, varios. Abundancia, y todos Concuerdan. enlazan, todo se junta. Claro que tenemos un edificio eterno en los cielos, pero de que vamos a tener un cuerpo incorruptible y que los muertos van a resucitar, eso es una realidad vital, necesaria. Dice Pablo, es necesario Y, no, que esto ocurra. y que no Pablo solamente habló de esto. Mira, aquí yo tengo 3 evidencias más de otros pastores de la circuncisión que oyeron esto de Jesucristo y lo oyeron de Pablo. Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, él dijo que él se manifestaría, que aún no se había manifestado, pero que él se manifestaría. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando él venga, nos manifestaremos y tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Es decir, que las evidencias abundan por todo el evangelio. Correcto. Principalmente por el evangelio de la yo- incircuncisión, que es el evangelio que predicó el apóstol Pablo. Yo creo que esto está bastante claro, por no decir irrefutable, porque eso está, eso es indiscutible. ¿Será esto una fábula artificiosa? Decir que Cristo No. viene y que entonces Bueno. viene con ángeles. Porque él aún hasta él habló allá en el libro de Mateo, cuando él le preguntaron, maestro, ¿cómo va a ser la venida? Dijo, pues la venida va a ser de esta manera, que yo vendré con los ángeles Claro. de mi poder, y así va a pasar, así mismo lo describió el apóstol Pablo. Y viene a recompensarnos. Y viene a recompensarnos, es decir que no Mira, es un evento artificioso ni una fábula por judaica. eso es que la palabra dice que ese día no te agarra como sorpresa, porque si tú dices que no hay y aparece papá, imagínate, te va a agarrar, vas a quedar así como sorprendido. ¿Qué pasó aquí? Pues se te está diciendo hoy, ame su venida, el Señor viene. Pablo lo dice que todos los que aman su venida, ese día viene con una resurrección de muertos, con una transformación. Y ese día va a ser una convocación de los santos, donde todos van a estar reunidos delante del Creador del universo, pastor. Bueno, y ven vamos acá. a disfrutar de esa gloria. Y si ese día una mujer tuvo los 7 hermanos, ¿qué va a pasar? Bueno, esa es una buena pregunta. Jesús lo dijo. ¿Qué dijo? Ya no se dan en casamiento, dice. Ni se casan ni se dan en serán casamiento, igual a porque los serán ángeles. Serán igual a los iguales, semejantes a los ángeles. Es decir, que tenemos que confirmar la presencia del Espíritu que Dios creó antes de la fundación del mundo, el cual tú posees, que vino a participar de carne y sangre. Eso tenemos que confirmarlo. Que eres un espíritu justo, hecho perfecto, que ha venido a participar de carne y sangre, así como Dios vino también a participar de carne y sangre. Que eres un ángel escogido desde antes de la fundación del mundo. Que tienes un espíritu adentro y que tú no crees en esa doctrina de los saduceos, que no hay ni ángel, ni espíritu y que no hay resurrección. Tú crees todo lo contrario. Tú crees en la resurrección de los muertos, crees en la resurrección de Jesucristo y crees que el día que Cristo venga a buscar a los que le esperamos, si tú estás ahí vas a ser transformado. Y si no estás ahí y ya pasaste a esa época de dormir, pues dice que Dios te va a levantar de ese sueño y te va a transformar juntamente con los demás. Así que yo estoy contento con esa venida. Yo vivo en gozo, sabiendo de que el día del Señor está cerca. Amén. El día del Señor está cerca. Abba Padre. Así que nos bendecidos despedimos. con toda bendición, y estaremos con ustedes con otro tema. Y que te baste su gracia para estas cosas.
No le añadas. Y el Señor viene. Y el Señor viene. Y viene pronto. Caminaba muerto en vida hasta que Él me encontró y por su verdadera gracia Él me salvó. Me enseñó su camino y me hizo entender. Sé que soy santo y sin mancha delante de Él. Oh, Cristo vive en mí y ahora tengo que vivir. Cristo vive en mí. No queda nada más que sonreír, porque ahora sé de quién yo soy, de dónde vengo y a dónde voy, porque sé que Cristo vive en mí, porque ahora sé de quién yo soy, de dónde vengo y a dónde voy, porque sé que Cristo vive en mí. No sabía quién yo